mi Amén. pastora ¿Sí me Mónica, por favor, escucha mi ayúdenos pastor? en oración. Sí, sí, ¿Sí me escucha mi pastor? sí. Ya, amén. Eh, Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso, nos acercamos a ti confiadamente, Señor, en esta tarde especial, mi Dios amado. Gracias, Señor, por mi pastor, Padre, que está en esta tarde, Señor, aquí reunido con nosotros, mi Dios amado. Señor, y que en esta tarde sea llena de bendito Dios, de gozo, de paz, mi Dios amado, y que usted alumbre nuestros ojos espirituales, Padre, para poder entender y poder retener su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios mío, gracias te damos, Señor, por todo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muy bien. Una vez más, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a esta clase, que es la lección número 3 sobre el estudio de las sectas. Y hoy vamos a empezar lecturando la palabra del Señor. Dice el libro de Mateo en el capítulo 24, en los versículos del 4 hasta el 27. Aquí hemos hecho un resumen de todos estos versículos. Y empieza diciendo en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Verso 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Verso 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad que está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eh, Algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta es que lo que vemos hoy en día referente a las sectas es algo que nuestro Señor Jesucristo lo advirtió hace ya más de 2000 años. Él dijo, tengan mucho cuidado, en otras palabras, tengan mucho cuidado si les dicen, aquí está Dios, porque muchos van a venir en mi nombre. Y es el asunto con el que nos encontramos hoy en día. Existen muchísimas religiones alrededor del mundo. Cada uno asegura tener la verdad. Y la única manera de nosotros reconocer si está la verdad o no allí es analizándola mediante la palabra del Señor. No existe otra forma mejor para poder nosotros deducir y encontrar la verdad. Cuando estudiamos textos dentro del contexto, pues estamos dándonos cuenta que hay verdades bíblicas que se están hablando. Pero si hablamos de textos fuera de contexto, nos encontramos pues lastimosamente con interpretaciones, y de allí es donde nace, imagínense, basta con que aparezca muchas veces una dogmática. Ya conocimos, ya estudiamos lo que es un dogma, ¿no? Muy diferente a una doctrina. Cuando nace una dogmática y esa dogmática se crea para generar muchas veces disensión, o para querer ser mejor que otro, o para aparentar ser mejor que los demás, esa dogmática va a traer malas consecuencias. Y desde allí, desde una dogmática de algo que no me pareció a mí, yo lo quiero vivir a mi manera, desde allí es donde empiezan a crecer las conocidas sectas. Todas estas sectas que ya vieron en la primera clase, ¿no? Imagínense la cantidad de sectas, solamente vamos a ver
las más relevantes con las que más nos encontramos en nuestro medio. Pero en la primera clase de introducción vimos una gran cantidad de sectas, sectas hasta de cienciólogos, sectas de personas que adoran a los extraterrestres, la ufología y todas estas cosas, ¿no? Toda esta cantidad de sectas, eh, en su mayoría, muchos nacieron conociendo la palabra del Señor. Todo esto se desprende de, en realidad, un evangelio que en algún momento fue puro. La semana pasada, mientras estudiaba lo que es catolicismo, la palabra catolicismo quiere decir universal, ¿no? Es porque era la religión que no hacía distinción de personas. Nació de una manera sana la iglesia cristiana cuando evolucionó hasta cierto punto. Se le llamó católica porque el término católico significa universal. Y hasta cierto punto fue muy sano. Fue muy sano, los obispos ministraban, pero ya luego pasaron los años, el gobierno empezó a usar la iglesia mismo para poder tener mayor aceptación. Los hombres, los que eran los clérigos, los que tenían que estar ocupados en enseñar la palabra del Señor, también se preocuparon por sus afanes y se empezaron a desviar a partir de allí. Y fue allí como empezaron poco a poco a alejarse de Dios, a sacar a Dios de sus corazones y luego empezaron a mezclar. Hubo esta mezcla del paganismo con el cristianismo y pues bueno, como entró un imperio y este imperio tenía sus creencias, empezaron a ver este sincretismo religioso y se empezaron a mezclar los diferentes pensamientos, empezaron a mezclarse las dogmáticas de cada uno de ellos y todo eso entró a la iglesia. Es allí cuando la iglesia se volvió impura. Y es allí como ellos se llevaron, en otras palabras, podríamos decir que se llevaron el nombre. Se llevaron el nombre y por eso es que hasta el día de hoy eh, reclaman ser la primera iglesia, reclaman aquello, ser la primera iglesia. ¿Por qué? Porque se llevaron el nombre, porque las personas que ya no compartieron sus prácticas, aquellos que ya empezaron a llamarle la atención por las cosas que estaban haciendo mal, por la mezcla que estaban haciendo de la palabra del Señor con el paganismo, con la idolatría, aquello estaba desviado, empezaron a ver estos problemas. Por eso es que el cristianismo es llamado como los protestantes o el protestantismo. Por esa razón, porque ellos se alejaron protestando de esta mezcla que hicieron y que dañaron aquella iglesia que en algún momento fue tan sana, fue tan pura, que nació sufriendo persecuciones, que luchó por mantenerse la palabra del Señor y aquellos que conocían y amaban la palabra de Dios no podían soportar estar de esta forma. Es allí cuando hubo esa separación entre la iglesia, el cristianismo. Ellos se llevaron, digámoslo así, se llevaron el nombre, pero la iglesia ha venido permaneciendo por los siglos y siglos y siglos, ha venido permaneciendo esta sana doctrina de amar, de creer, de conocer y de temer a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Si nosotros nos ponemos a observar, la mayoría ahora en cambio de sectas, tuvieron un trasfondo en el cual sus predecesores estuvieron ligados a este cristianismo santo, al cristianismo santo, estuvieron ligados. Y hoy vamos a hablar acerca de dos sectas, como son los testigos de Jehová y también como la comunidad cristiana del Espíritu Santo. Acá en nuestro país la conocemos como los pares de sufrir. Así que vamos a continuar adelante con este tema. Los testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová son miembros
de una secta que dedica, en realidad, a veces yo me pongo a observarlo y ellos dedican parte increíble de su tiempo para ir de dos en dos a todas las casas predicando el reino del Señor. En la antigüedad, cuando recién iniciaron, ellos vendían las revistas Despertar y Atalaya. Fue así como ellos iniciaron vendiéndolas. Las personas, como iban a buscarlas a su casa, las personas, la palabra de Dios difícilmente la rechaza alguien. Y en un tiempo, inclusive, en el que muchas veces no había tanto acceso a la escritura, la gente compraba. Y es así como esta secta empezó a crecer y a crecer y a crecer por la cercanía que tenían con las personas. Eh, en realidad, si algo yo destaco de esta secta, es justamente aquello, ¿no? Por ahí a veces hasta les han sacado memes de que están tocando la puerta y nadie les sale y ellos siguen tocando la puerta y cosas así, ¿no? Porque son personas decididas a lo que salen a hacer, muy organizadas también para hacerlo. Esto no es innato de ellos. Esto es en realidad cumpliendo el mandato del Señor, cuando el Señor los mandó a que vayan a predicar de dos en dos. Escogieron la estrategia bíblica de nuestro Señor Jesucristo y eso les ha dado muchísimos resultados y muchísima aceptación. Lastimosamente, pues el, el, la manera de ellos de enseñar la palabra del Señor es lejana en realidad a la sana doctrina bíblica. Mire, estas personas se caracterizan inclusive por un conocimiento extraordinario de su doctrina y porque tienen una persistencia para promulgarla que prácticamente podríamos decir que no hay nada que, que los detenga a tocar la puerta de alguna casa. Ellos van, la tocan, se acercan allí y tratan de llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Tienen una estructura organizativa en realidad muy bien fundamentada. Tanto así, imagínense que dentro de los testigos de Jehová, una de las cosas que se les enseña cuando empiezan a adiestrarlos a ellos para que ellos luego puedan poder salir a predicar, una de las cosas que les enseñan es que se van a encontrar con personas que van a tener conocimiento de la palabra del Señor, con personas de otras religiones inclusive, y ellos les dicen, te van a hablar con argumentos que van a parecer ciertos, pero ustedes no tengan problemas, sino que sencillamente hablen lo que ustedes van a hablar. Si tienen que escucharles algo, escúchenlos algo, pero ustedes sencillamente no lo acepten. Imagínense esta estrategia con la cual ellos implantan en el cerebro de sus seguidores. En otras palabras, así te digan la verdad, no la aceptes. ¿Sí me están comprendiendo, no? Así te digan la verdad, tú no la aceptes. La historia de ellos eh, eh, es, es bastante interesante. Si usted le pregunta, por ejemplo, a un testigo de Jehová acerca de cómo o de cuándo tuvo comienzo su movimiento, ellos le van a decir que se remonta hacia tiempo inclusive antes de Cristo. Ellos afirman inclusive que el primer testigo de Jehová fue Abel. Eso es lo que ellos afirman, que el primer testigo de Jehová fue Abel. Luego le van a hablar de muchos otros más, entre ellos, por ejemplo, le van a nombrar a Noé, le van a nombrar a Enoch, le van a nombrar a Abraham, le van a nombrar a Moisés mismo y aún al mismo Cristo lo ponen dentro de estos testigos que prácticamente ellos podrían decir que fueron los primeros y son la inspiración para esta secta. Sin embargo, esta secta no apareció sino ya a finales del año 1800, aproximadamente en el año 1884. Fue cuando
esta secta apareció y empezó a tomar fuerza en el mundo. Eh, esta secta fue, podríamos decirlo así, eh, eh, dada a conocer por medio de dos personas, como fueron Carlos Russell y José Rutherford. Fueron los primeros que empezaron con esto, se hacían llamar profetas y caudillos inclusive. Y al principio esta secta tuvo, podríamos decir, dos etapas dentro de su historia. Eh, este hombre llamado Carlos Russell nació en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos en el año 1852. Tanto él como su padre eran personas prósperas, tenían dinero, eran dueños de algunas tiendas de ropa. Y pues aunque, imagínense, esto es lo que yo les explicaba al principio. La mayoría de de estas personas que han originado alguna secta han tenido relación con alguna iglesia. Y este muchacho fue criado en una iglesia presbiteriana, este hombre llamado Carlos Russell, una iglesia cristiana evangélica presbiteriana, y se hizo miembro de la iglesia desde que él era joven. A él, si algo le apasionaba, era la doctrina de la segunda venida de Cristo. Podríamos decir que era una persona que le interesaba mucho la escatología. Sin embargo, siempre tuvo un pequeño problema con las enseñanzas en las cuales se hablaba sobre el tema de el infierno. Eso era algo con lo que él tenía un poco de confrontación cuando se empezaba a hablar acerca del infierno, acerca de la condenación. Pues así como existe la salvación, también existe la condenación y la escritura lo habla y es para eso, para lo que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue precisamente para eso, para librarnos a cada uno de nosotros de la condenación a la cual pues nosotros estábamos destinados. Por no haber nacido de nuevo, no haber recibido a Cristo en nuestros corazones. Cuenta la historia que un día, por casualidad, este hombre entró en una iglesia adventista y allí él oyó una enseñanza que le gustó acerca de que no había castigo eterno. Le gustaron las bases bíblicas, le gustaron la forma en la que la enseñaron. Él no era adepto de los adventistas, también inclusive los consideraba a ellos como una secta. Sin embargo, al escucharlos y hablar acerca también de la segunda venida de Cristo, hablar acerca de los profetas. Le llamó mucho la atención todos estos temas escatológicos, como lo ven dentro de la iglesia adventista del séptimo día y le llamó mucho la atención aquello. Entonces él aceptó muchas de las ideas que ellos mencionan y que él recibió mientras estuvo escuchándolos. Entonces a partir de allí, la historia dice que él dedicó mucho de su tiempo a estudiar libros como el libro de Daniel, y asimismo el libro de Apocalipsis, y él formuló, en otras palabras, su propio sistema profético, el cual él lo denominó el plan divino de las edades. Este hombre, Carlos Russell, llegó a creer que tanto la doctrina del catolicismo romano como la del protestantismo, o sea, la iglesia evangélica, estaban erradas. O sea, ya el catolicismo estaba muy lejos de la verdad. Y ahora el evangelio en donde él estaba, al cual él también pertenecía, también lo vio como una enseñanza errada. Y él tomó una decisión.
Su decisión fue la de empezar a forjar su propia teología. Esa fue la decisión que él tomó. Voy a empezar a desarrollar mi propia teología y así eso es lo que voy a empezar a comenzar a estudiar. Y es así que él empezó a escribir y luego terminó publicando una revista que en ese momento se la dio a conocer como la Atalaya de Sion, y luego otra revista conocida como el Heraldo de la Presencia de Cristo. Eh, y con esto, este hombre empezó, digámoslo así de nuevo, a poder ganar adeptos. En la actualidad se le llama simplemente atalaya, ¿no? Se le llama simplemente eh, atalaya, pero en el principio se llamaba de esa manera, ¿no? Los testigos de Jehová aún hasta el momento se denominan a sí mismos como heraldos, como enviados por Dios para amonestar al mundo sobre el juicio venidero y también sobre la urgencia de refugiarse en el reino teocrático de ellos. Entonces, por eso es que evolucionaron luego con otra revista conocida como El Despertar. Se dice que entre los años 1886 y 1904, este hombre, Carlos Russell, escribió 6 volúmenes de los estudios de las escrituras y en ellos se planteaba lo que se ha continuado hasta el día de hoy enseñando, como es la teología de los testigos de Jehová. Ellos no tienen una, una doctrina totalmente clara, pero tienen una teología a su propia manera. Mire, a este hombre, Carlos Russell, sus seguidores lo estimaban como si fuese un profeta de los antiguos, digamos que como un Isaías, como un Jeremías, como un Daniel. Esa era la manera como, digamos así, que ellos lo veían como uno de estos profetas, lo veían ellos así, pero de estos últimos tiempos, y también como un intérprete excelente en la Sagrada Escritura. Para ellos, los libros de este hombre llegaron a ser como una segunda Biblia, digámoslo así, o una interpretación infalible de la misma. Eran dos opciones: o esta es la Biblia, la segunda Biblia, o esta es la interpretación exacta. No hay nada que quitarle, no hay nada que agregarle con lo que Él nos está enseñando. Esta es la mejor manera. Y es así como adiestró a sus seguidores a que lo que Él enseñaba era lo correcto. Este hombre, Carlos Russell, eh, era una persona que en la realidad tenía muy poca preparación académica. Mire, la historia dice que este hombre ni siquiera se graduó de la escuela básica, pero tenía algo. Y era que aunque no tenía preparación académica, tenía sagacidad. Era un hombre que tenía muchísima viveza. Hoy en día nosotros le conocemos como la viveza criolla. Este hombre, estudiando un poco acerca de la historia de él, dice que él reunió grandes cantidades de dinero, empleando trucos hasta con los que jugaba con la fe de las personas. Por ejemplo, uno de ellos, él anunció que tenía un trigo milagroso. Él tenía: este trigo que yo tengo es un trigo milagroso. Y si ustedes lo siembran en sus tierras, les va a rendir 5 o 6 veces más que el trigo corriente. Y la historia dice que este hombre vendió ese trigo, entre comillas, milagroso, al precio de $60 por 70 libras nada más, mientras que el precio en aquel periodo era de solamente $1 por esa misma cantidad. Pero él llegó a manipular tanto a las personas que las personas le creían, le creyeron y lo compraban. Y de esa manera él empezó a reunir grandes cantidades de dinero. Dice la historia que en otras ocasiones también
él ofreció remedios para la apendicitis, para la tifoidea y hasta la cura para el cáncer. Él prácticamente le vendía a las personas y las personas le creían. Se dice también que él persuadía a muchísimas personas, especialmente a mujeres a punto de morir, las persuadía a que le entreguen sus bienes para la propagación del reino de Dios, entre comillas. La historia dice que en 1897 su esposa lo dejó y él terminó ya divorciándose en el año 1906. Y él fingía ser un teólogo preparado, una persona que se había preparado muy bien, pero hubo un pastor bautista, la historia cuenta, llamado el reverendo Rose, que negaba las doctrinas y negaba también la erudición de él, porque él se consideraba como un erudito. Russell, imagínense, fue tan sagaz que la historia dice que él lo llevó al tribunal por difamación, porque este pastor bautista le dijo que él no era ningún erudito, que lo que estaba enseñando estaba contrario a lo que enseña la Sagrada Escritura, y él lo llevó al juicio. Y durante ese juicio, el fundador de los Testigos de Jehová cometió un delito, como es el perjurio. Porque cuando usted va a un juzgado, le hacen poner su mano sobre la Biblia y le dicen, jura decir la verdad solamente y nada más que la verdad. Y la persona dice sí. Entonces, si usted no dice la verdad, usted comete perjurio. El hombre comete perjurio. Y él cometió perjurio, ya que afirmó bajo juramento que él conocía el alfabeto griego. Y cuando el pastor, pues, le hizo que dé un ejemplo de lo que él conocía y sobre el alfabeto griego, la historia dice que él no pudo ni siquiera dar los nombres de las letras, ni siquiera pudo dar los nombres de las letras en griego cuando se le mostraron en el tribunal. Cuando este hombre, Russell, murió en el año 1916, eh, quedó esta otra persona del cual hablamos al principio, José Rutherford, que digamos que fue la segunda persona al mando después de Russell, apegado a la doctrina de él. Este, en cambio, sí tenía preparación. Era un abogado muy bien capacitado. Este hombre tomó las riendas de lo que ya se había convertido en una organización. Sin embargo, él, digamos que heredó una crisis en el movimiento que Russell empezó a llevar a cabo, porque Russell había inclusive hasta profetizado que Jesucristo iba a volver y dio fecha. Dice la historia que él profetizó que Jesucristo volvería en 1914. Llegó el año 1914 y no se cumplió la profecía. Sin embargo, es allí donde entra este hombre llamado José Rutherford y él reunió hábilmente a todos los seguidores que estaban desilusionados por lo que él les había enseñado. Y en el año de 1921, él le dijo que Cristo sí había venido, pero que había venido de una manera invisible, y que en 1914 había venido de una manera invisible y había comenzado a purificar su templo en 1918. También este hombre, Rutherford, que era el sucesor de Russell, decidió el nuevo nombre para los seguidores de Atalaya. Y en el año de 1931, es allí cuando le cambian el nombre de los Atalayas o los Heraldos
a los testigos de Jehová, ya que este nuevo nombre hacía énfasis en la tarea que ellos se imaginaban tener y les ayudó a quitarse ese apodo de ruselistas, porque era como eran conocidos ellos en aquel tiempo, como los ruselistas, y a ellos les molestaba ser llamados de esa forma, ¿no? Eh, Otro de los problemas que Rutherford solucionó fue el de los 144.000 de los cuales habla la escritura, porque Russell había enseñado que solamente irían al cielo los 144.000 fieles. Y cuando la cantidad de seguidores ya superó esa cantidad de 144.000, el rebaño ya estaría listo, ¿no? Pero cuando ya los seguidores subieron a una cantidad de 124.000, este hombre Rutherford, que como abogado, pues no, tenía sus maneras de arreglar ciertas cosas, él arregló la situación, de tal manera que él, él dijo que la forma de incluir a una segunda clase de fieles en el plan de Dios, o sea, la gran multitud, era que unos iban a quedar aquí en la tierra y otros iban a formar la verdadera iglesia y heredada en el cielo, mientras los otros iban a quedarse reinando aquí en la tierra. Y una de las cosas que él enseñaba era que solo los de la manada pequeña, o sea, los 144.000, serán resucitados con cuerpos celestiales, pero los otros de la gran multitud permanecerán con cuerpos tal como son en la tierra. Eh, Otra de las cosas que también enseñó este hombre Rutherford, otra de las cosas que él hizo fue inaugurar allí esa campaña de visitación de casa en casa, de ir casa por casa, eh, predicando la palabra del Señor, visitando a las almas que aún no conocen a Dios. Y él logró persuadir muy bien a los seguidores para que continúen haciendo la obra que ya la habían empezado con este hombre llamado Carlos Russell. Eh, y, y además de eso, durante la época de Russell había un pequeño problema y es que solamente los líderes eran los que iban, pero Rutherford, en cambio, inspiró a todos los demás con la idea de que cada uno debía ser un testigo. Por eso es que son conocidos como los testigos de Jehová. Y es allí donde él rechazó esa distinción que habría entre los clérigos y entre los laicos, ¿no? De que uno tenía mayor autoridad y solamente ese podía hacer la obra, sino que no, él en cambio incluyó a todos para que todos puedan hacer la obra y de esa manera el movimiento pudo crecer muchísimo más. Y por eso es que los testigos de Jehová, cada uno de ellos se consideran un ministro del Evangelio. Eh, en la actualidad, el ministerio de esta secta consiste todavía, trabajan de esa forma, de casa en casa. Anteriormente, como se los dije, vendían la literatura. En la actualidad, en cambio, la regalan, llegan a una casa, la visitan y le regalan. Otra de las cosas a las que ellos son enseñados es también a que ellos deben de invertir en el reino. Ellos deben de invertir en el reino y pues inclusive los que llegan a tener un poco más de responsabilidades dentro de esta secta son precisamente aquellos que tienen trabajos propios. Los que tienen un trabajo propio son los que tienen un poco más de responsabilidad, le dan para que puedan guiar grupos, para que puedan enseñar y todo eso, porque ellos tienen su trabajo propio, son jefes de su propio negocio, pueden administrar su tiempo para poder ir de casa en casa y asimismo también pueden apoyar más en la
en la iglesia, digámoslo así, ¿no? Los lugares donde ellos se reúnen son conocidos hasta el día de hoy como los salones del rey. Estos lugares, no sé si en algún momento alguno de aquí fue allá, no son usados para cultos de adoración como lo hacemos nosotros en la iglesia o aún como lo hace el catolicismo mismo, sino que en realidad es un centro de, podríamos decir, de adiestramiento. Es en donde adiestran a a los seguidores para que ellos aprendan. Allí se les instruye en las doctrinas y la forma de cómo llevar a cabo las visitas y asimismo adiestrar a los que ellos ven como unas personas interesadas en eso. En la actualidad se dice que ya cuentan con más de 5 millones de adeptos. Y llega un momento en el que ellos ya tienen, digamos que un poco más de cercanía con las personas a quienes ellos les enseñan la palabra del Señor y ellos atacan, podríamos decir, despiadadamente a todas las demás creencias que existen o a las demás religiones. Y hasta llegan a sembrar un poco de odio hacia, hacia las demás religiones. Y es por eso que esta secta de los testigos de Jehová es una de las que ha sufrido eh, en el tiempo pasado, fue una de las sectas que más persecuciones sufrió por parte del catolicismo, inclusive, porque los atacaba directamente a cada uno de ellos. Entonces, estas cosas son parte de la historia de lo que es los testigos de Jehová. Eh, Hablemos ahora acerca de sus doctrinas. Referente a sus doctrinas, los testigos de Jehová no han publicado artículos de fe ni tampoco declaraciones de un sistema de doctrina. Al contrario, ellos niegan que hayan adoptado todas las ideas de Russell. Ellos sostienen que ellos extraen sus enseñanzas directamente de la Biblia. Sin embargo, pues hacen un mal uso de la escritura con el fin de apoyar su creencia. Si usted en algún momento le ha tocado hablar con alguno de ellos, usted va a ver cómo ellos, si tienen que tergiversar algún pasaje bíblico, lo tergiversan para poder ellos, en otras palabras, poder defenderse. Eso es lo que ellos hacen. Y mayormente usan lo que en homilética nosotros estudiamos y conocimos como son textos fuera de contexto. Y también omiten pasajes que muchas veces son importantes, ellos lo hacen de lado porque les podría causar algún tipo de choque en su doctrina. Eh, Además de eso, las publicaciones que ellos tienen un equipo de personas allá en, si no me equivoco, eh, no recuerdo bien si era en Inglaterra, en algún país, hay un equipo en donde son los principales, digámosle, podríamos llamarle en este caso los obispos de ellos, los que elaboran este material que ellos empiezan a distribuir y ellos lo elaboran, lo distribuyen y ese material tiene mayor prioridad sobre las escrituras que cualquier otra cosa. Además de eso, los que tradujeron su Biblia son acusados de alterar ciertos pasajes bíblicos con la idea de que armonicen con lo que habló en su momento Russell y también Rutherford, aunque esto contradiga la Sagrada Escritura. Se dice que luego de la muerte de Rutherford, asumió la dirección de esta secta eh, otro hombre llamado Nathan Knorr, aunque él no tenía, digámoslo así, el carácter de portavoz infalible de Dios.
eh, en lugar de los libros de Russell, perdón, y de Rutherford, eh, hoy en día se publican otros sin autor. Y es allí en donde nosotros podemos ver las falsas doctrinas que ocurren en ellos, ¿no? Una de estas es que ellos niegan la Trinidad y también la deidad de Jesucristo. Esa es una de las falsas doctrinas de ellos, ya que según los testigos de Jehová, Dios no es trino, sino que Dios es una sola persona, o sea, solo Jehová. Niegan la deidad de Cristo, afirmando que fue, para ellos Cristo es una persona creada, y Cristo fue la primera persona o la primera criatura que Dios creó. Asimismo que el Espíritu Santo para ellos es una fuerza impersonal, o sea, una influencia que emana de Dios. Otra de las doctrinas de ellos es que también niegan la encarnación de Jesucristo. Eh, los testigos de Jehová enseñan que el, el hombre no, que Jesús, perdón, que Jesús fue un hombre perfecto, pero no fue nada más que un hombre, no fue nada más que eso, que un hombre. Ellos dicen, sí, Jesús fue un hombre perfecto, pero más allá de ser un hombre, no, tampoco fue, hubo en él una combinación de las dos naturalezas, la humana y la espiritual. Y para ellos la obra expiatoria de Cristo fue la de un mero hombre. O sea, podríamos decir inclusive que Cristo es como un mártir más, nada más. Felipe, Pedro, Pablo, prácticamente pudieron haber cumplido con, con los mismos requisitos y hacer lo mismo que hizo Cristo, pero la Escritura nos enseña totalmente lo contrario, ¿no? Niegan también la resurrección corporal de Jesucristo. Mire, los testigos de Jehová enseñan que el hombre no tiene alma ni espíritu y aseveran ellos que no existió Jesús, inclusive, en ninguna forma en los 3 días que transcurrieron entre su muerte y resurrección. Eh, Es que mi perra está que me muerde los dedos del pie. Qué cosa, qué cosa. Llévala afuera, mano. Ya. Entonces, eh, ellos niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Que una vez que Cristo murió, pues lo que se conoce como la resurrección de Jesucristo no fue nada más que algo espiritual, en otras palabras. Fue algo sencillamente espiritual. Jesucristo apareció, pero apareció como un espíritu, nada más. Y niegan así que Jesucristo resucitó físicamente inclusive y estuvo caminando en medio de nosotros luego de 3 días de haber sido crucificado. Enseñan además de esto que la salvación es primordialmente por obras. Mire, la teología que tienen los testigos de Jehová enseña que la salvación no es un regalo de Dios, que fue provista, digámoslo así, por la expiación de Cristo. Carlos Russell decía que el rescate por todos que ofreció el hombre llamado Cristo Jesús no da ni garantiza vida eterna. Eso es algo que quedó dentro de los escritos de él, que lo que él hizo en realidad no te garantiza el poder tener la vida eterna, porque como ya lo dijimos hace un momento, para su doctrina, Cristo fue un mártir, fue un hombre bueno, un hombre, podríamos decirlo para ellos, dicen, fue un hombre perfecto, pero eso no garantiza la vida eterna de las personas. Y los testigos de Jehová sienten una constante presión y también sienten un gran miedo de ser rebajados a la clase de siervos malos por no
trabajar suficientemente en, en extender la literatura y así poder llamar y captar la atención de más personas y traer más adeptos. Para ellos, la vida eterna se gana dedicándose a propagar su fe. O sea, el sacrificio de Cristo no tiene nada que ver para que tú te ganes la vida eterna. A ellos se les enseña, si tú no predicas, tú eres un siervo malo. Si tú no sales a las calles, tú eres un siervo malo. Si tú no propagas esta fe que te estamos enseñando, tú eres un siervo malo. Ese es el miedo más grande que ellos tienen, porque solamente de esa manera ellos se pueden ganar la vida eterna. Digamos que esto, eh, la misión de nosotros es la de predicar el evangelio, pero no podemos utilizar la fe para producir temor hacia las personas y mucho menos dejar de lado el sacrificio de Jesucristo. Otra de las doctrinas de los testigos de Jehová es que ellos enseñan que la muerte es la destrucción total del hombre. En otras palabras, los testigos de Jehová niegan que el alma es inmortal. Te moriste, te acabaste. Así de sencillo. Te moriste, te acabaste. Los 144.000 que van a ser, de entre todos ellos hay un grupo de escogidos de 144.000 que van a estar en el cielo, ellos van a ser inmortales. Pero el resto de testigos van a quedar aquí en la tierra, van a disfrutar la vida, la nueva vida, van a disfrutar de todas las promesas que se encuentran en Isaías, que el niño jugará con el cachorro de león y con la serpiente y cosas así. Pero los únicos, ellos van a llegar a un momento en el que van a morir y pues se acabó allí todo. Los únicos que van a ser eternos son ese pequeño grupo de 144.000 que serán redimidos y que ese grupo estará directamente allá en el cielo. Porque para ellos la muerte es la destrucción total del hombre. Por eso es que no, y se niegan a creer en el infierno. Por esa por esa razón, perdón, niegan también el castigo eterno. Según los testigos de Jehová, ellos enseñan eh, que el infierno consiste en los sufrimientos que la persona experimenta mientras está aquí en vida. El infierno está aquí mismo. Cuando tú sufres por algo duro que te está ocurriendo, por algo difícil que te está pasando, allí tú estás experimentando el infierno. También lo identifican al infierno con la muerte. Y de esta forma lo que hacen es negar el castigo eterno que sí hay para los impíos, o sea, para los que eh, están lejos del camino de la piedad. Además de eso, ellos creen que los hombres que no han escuchado el Evangelio del Reino en esta vida tendrán la oportunidad de ser salvos durante el milenio. Recuerde que para ellos existen dos grupos. Un grupo que va a estar en el cielo, los 144.000, y los otros que van a quedar aquí en la tierra. Ellos van a vivir por 1.000 años. O sea, esa es la oferta que te enseña. Quizá tú no vas a ser parte de los que van a vivir eternamente en el cielo, porque solo son 144.000, pero sí puede ser parte de los que van a vivir 1.000 años. Van a estar 1.000 años, van a vivir en una tierra prometida, en un lugar diferente, en un lugar especial y todo eso. Entonces, allí las personas que no han escuchado el Evangelio del Reino y que podrán tener la oportunidad de ser salvos durante el milenio, ¿no? Según Russell, cuando Cristo venga otra vez, los muertos serán despertados de la muerte para que tengan otra plena oportunidad de ser probados para la vida. O sea, cuando Cristo viene por segunda vez e inicia este milenio, las personas van a resucitar y pues van a tener una nueva oportunidad durante esos 1.000 años de reconocer a Cristo
y de esa manera ellos poder ser salvos y vivir esos 1000 años que van a vivir. Entonces, eh, prácticamente no hay para ellos, te esfuerces o no te esfuerces por conocer a Dios, por hacer las cosas mejor en esta vida, por ser un ejemplo. Si no te esfuerzas, hay otra oportunidad, porque en realidad no hay condenación para las personas. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Enseñan también que solamente ellos constituyen, los testigos de Jehová, el pueblo de Dios. Los demás son seguidores del diablo. Cuando el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 habla acerca de la ramera, ellos, para ellos, la gran ramera, esa gran ramera de Apocalipsis 17, es tanto la religión organizada como los paganos. O sea, la parte visible y directa entre la humanidad y los demonios invisibles. Entonces, eh, ellos son el único pueblo de Dios. Los demás son seguidores del diablo. Y esa es una de las maneras en las que nosotros encontramos las contradicciones que ellos mismos tienen. Porque si no hay condenación, tampoco tendría que existir el diablo. Pero resulta que ellos sí tocan temas referentes al, al maligno y omiten las cosas que para ellos, digámoslo así, no son convenientes. Otra de sus doctrinas es que consideran que es pecado saludar a la bandera, servir en las Fuerzas Armadas y también dar o recibir transfusiones de sangre. Los testigos de Jehová, ellos, ellos, digámoslo así, ven como algo negativo el inclinarse ante la bandera y lo comparan con los tres amigos de Daniel, que ellos rehusaron inclinarse ante la imagen erigida por Nabucodonosor. Y por eso ellos también se oponen a transfusiones de sangre y citan pasajes bíblicos como lo que dice el libro de Levíticos capítulo 17 verso 14. Por favor, denle lectura a alguno de ustedes, tenga la bondad. Ayúdenme leyendo lo que dice Levíticos capítulo 17 en el versículo 14. ¿Ya lo tienen? ¿Me están escuchando? Estamos en vivo. Amén, mi pastor. Amén. 17, 14, Levítico. Amén. Sí, 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 sí. Ya lea, sierva, lea, lea. Amén, amén, gracias. Leemos la palabra en el nombre de Jesús, dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Gloria a Dios. Ok, mire, pasajes como esos de que la vida del hombre está en su sangre son los que ellos tergiversan y utilizan para, por ejemplo, imagínense si es mi hijo, es mi madre, es mi hermano, es mi amigo, necesita una pinta de sangre, no se la dan en realidad, no se la dan porque eso es contaminación para ellos. Eso es una contaminación para ellos, el hacer eso, el mezclar la sangre de una persona con la de otra, es una contaminación y pues si la persona se muere, así sea su familia, sea quien sea, se muere. Ellos servir en el servicio militar o en el colegio cuando tienes que jurar la bandera, así mismo, tampoco. Son parte de la exageración y utilizan la escritura para querer camuflar su tipo de pensamiento.
Ellos también, algo que también está dentro de sus falsas doctrinas es que a lo largo de la historia ellos han presentado profecías que no se cumplen. Eh, en el año de 1975, por ejemplo, una de las profecías que dijo Russell era que la Iglesia Católica Romana iba a ser aniquilada. Y todas las iglesias opuestas a los testigos de Jehová también iban a ser aniquiladas. Se iban a terminar los poderes políticos y era allí en 1975 que iba a comenzar el milenio en la tierra. Nada de ello ha ocurrido, porque para que comience el milenio tiene que haber primero de acuerdo a lo que nosotros ya hemos estudiado en Apocalipsis, conforme a la escatología, primero tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia, tiene que empezar la gran tribulación. Al fin de la gran tribulación viene Cristo y es allí cuando empieza el milenio. Luego ocurre la Segunda Guerra, el diablo es atado por 1000 años y luego de esos 1000 años es desatado por un breve momento y es, podríamos decir, la derrota final de Satanás. Y es cuando ya inicia la eternidad para todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver nosotros algo también de cómo podemos refutar las falsas doctrinas de los testigos de Jehová. Mire, los testigos de Jehová, por ejemplo, niegan que la salvación es un don gratuito de Dios, algo que nosotros no podemos ganar ni merecer. Ellos enseñan que para escapar del juicio, una persona debe unirse a esa organización y trabajar para ella. Es la única forma de escapar del juicio. Los testigos de Jehová también enseñan que la vida eterna, como ya lo dije hace un momento, ¿no? Es solo para unos cuantos elegidos. Solo un grupo especial de 144,000 tendrán esa experiencia de nacer otra vez y podrán vivir para siempre con Dios en el cielo. Los demás van a permanecer aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo refutamos nosotros a sus falsas doctrinas? En primer lugar, nosotros creemos en la deidad de Jesucristo. Lea conmigo el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, mi hermana Lili Guerrero. Ya tenga buscado mi hermana Mónica Castro, tenga buscado Lucas 24 en el versículo 39. Mi pastora Sandra Vergara también, ayúdeme por favor buscando Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y mi hermana Solange, ayúdeme leyendo Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Y mi hermana Yulisa Toapaxi, Mateo capítulo 10, versículo 28. Empezamos con el primero. Creemos nosotros en la deidad de Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 14, por favor. Amén, siervo. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Mire, nosotros creemos en la deidad de Jesucristo. Cristo es eterno. Amén. Él siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Durante su tiempo aquí en la tierra, Él fue mucho más que un hombre perfecto. Por eso Él fue llamado Emanuel. Isaías capítulo 7, 14, que acabamos de leer, lo dice, que no es sencilla, y la palabra Emanuel, perdón, no significa hombre perfecto. La palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Es lo que es, fue, ha sido y será siempre Cristo. Dios con nosotros. Creemos también nosotros que Jesucristo resucitó corporalmente. Lucas capítulo 24, verso 39, por favor, mi pastora Mónica Castro. Y a mí, en nombre de Jesús, leemos la palabra, dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén.
Entonces, Cristo no resucitó en espíritu. Cristo resucitó física, corporal, materialmente de entre los muertos. Tanto así que Él les dijo, miren mis manos y miren mis pies, hasta ahí estamos bien. Ya. Un espíritu también podría enseñar, digámoslo así, pies y manos. Pero luego Jesús dijo que para que vean que es el mismo, tóquenme en otras palabras. Palpen, palpen, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo los tengo. Entonces, esta es otra refutación a las falsas doctrinas que ellos propagan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, por favor. Mi pastora Sandra, Bendi- si no me equivoco. ben- Bendiciones, mi pastor. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Amén. Mire, dentro de las doctrinas de ellos está que Cristo ya vino de una manera invisible. Vino de una manera invisible y es a partir de allí que se empezó a propagar este, esta teología de los testigos de Jehová. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que Cristo va, cuando retorne, Él retorna en forma visible, no en una manera invisible. No volverá en una forma espiritual, invisible o secreta, como ellos lo enseñan. No, de esa manera no es como va a volver nuestro Señor Jesucristo. Algo más en lo que nosotros creemos es también en el Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, por favor. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Entonces, nosotros creemos que el Espíritu Santo es más que lo que, como ellos lo consideran, una fuerza o un poder impersonal. Es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Él habla, como lo dice Primera de Timoteo, capítulo 4. En el libro de Efesios, capítulo 4, en el versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. En el libro de Juan, el capítulo 16, en el versículo 13, Jesús dijo que el Espíritu mismo los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo glorifica también a Cristo, ¿no? Entonces, nos damos nosotros de esta manera cuenta bíblicamente de cómo las falsas doctrinas muchas veces pueden traer este daño al ser humano. Creemos también que el hombre tiene un alma o espíritu inmortal. Mateo capítulo 10 versículo 28, por favor. Mi hermana Yulisa Topaxi. ¿Sí está por ahí? Amén, pastor. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Mire, entonces nosotros creemos que el hombre tiene un alma, un espíritu inmortal. Por lo tanto, eh, la muerte, si hay algo a lo que no se refiere, es a la destrucción del alma. Porque cuando el hombre deja de existir, si hay algo que sobrevive, es su alma. Su alma no deja de, de existir. Es el alma la que nos liga a esa semejanza divina, su eternidad. Esto es uno de los atributos que nosotros recibimos de Dios mismo. Y es que así como Dios es eterno, nos hizo a nosotros también eternos. Este cuerpo podrá perecer, pero nuestra alma es inmortal, por cuanto somos imagen y semejanza del Señor. Y es por eso que tenemos una vida para nosotros escoger dónde vamos a pasar nuestra
eternidad, porque vivirá el hombre eternamente. Lastimosamente es la verdad, sea en el cielo o sea en el infierno. Por eso, lo siguiente es que también creemos que sí habrá un castigo eterno, porque la Biblia nos lo enseña a cada uno de nosotros, que para los injustos eh, hay una eternidad de condenación en el infierno. Y no es solamente un periodo de prueba como algunos como ellos dicen que es solamente las cosas que tú vives aquí en la vida, si tú aquí sufres o pasas por algo, es allí donde tú estás experimentando el infierno. Eso no es infierno, ni siquiera comparación tiene con aquello. Vamos a leer otros pasajes bíblicos. Eh, Quiero pedirle asimismo a mi hermana Lili Guerrero, lea Primera de Juan capítulo 5 en el versículo 12. Mi hermana Mónica Castro, Romanos capítulo 8 versículo 1. Mi hermana Sandra Vergara, mi pastora Sandra, Hebreos capítulo 9 versículo 27. Mi hermana Solange, lea Primera de Tesalonicenses 4:17. Y mi hermana Luisa Topaxi, Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Entonces, creemos que la salvación es por medio de la fe. Primera de Juan 5:12, por favor, mi hermana Lili. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Amén. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que la salvación es por medio de la fe en Cristo, no es por obra. Romanos 8:1, por favor. Mi Amén, mi pastora paz. Mónica. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Entonces, tenemos el deber de predicar. Es nuestro deber de expandir el reino de los cielos. Pero el predicar no es la forma como nosotros vamos a obtener la salvación como ellos lo enseñan. La salvación la obtenemos por medio de la fe en Jesucristo. Es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, de creer en Él, de seguirlo. Servirle es importante, pero la salvación no la obtenemos por obras. Es importante hacer obras como esta. Es parte de nuestra manera de propagar el evangelio, pero eso no nos hace salvos. Imagínense que en el fin de los tiempos, el libro de Mateo, capítulo 25, dice el Señor que muchos le dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre hicimos milagros. Y le van a decir todas las cosas que hicieron en su nombre. Y el Señor les dirá, nunca os conocí. Hoy en día estamos viviendo un tiempo más que todo en el que hay una cantidad de personas que están predicando el evangelio y lo están predicando por sus propios intereses, más no en realidad por honrar a Dios. Justo hace poco veía un caso, conversaba con un hermano, está destrozado en realidad por lo que le ocurrió. Su esposa conoció a alguien en el TikTok que es un predicador y él no tiene iglesia, se hace llamar pastor y ella lo conoció en TikTok y se terminó yendo con él. Dejó 4 hijos botados, se fue con él y ahora ella y él predican en el TikTok. Son pastores en TikTok, no tienen iglesia pero son pastores en TikTok y viven de eso, viven de los likes, de las recompensas que les envían y esas cosas. Viven de eso. ¿Usted cree que de esa manera se ganarán la salvación? No, la verdad que no, no me atrevo yo a, a poder querer asegurarles a ellos que están haciendo las cosas bien, porque no lo están haciendo. Y al contrario, están usando el evangelio ellos para vivir, aunque ellos no están viviendo la palabra del evangelio. Siguiente, creemos que no habrá una segunda oportunidad para ser salvos después de la muerte. Hebreos capítulo 9 versículo 27. Amén.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran De una nuevo. sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Por eso tenemos una vida. Esta vida puede ser corta, puede ser larga, pero tenemos una vida para tomar la decisión. La decisión mayor que podemos tomar es la de recibir a Cristo para poder nosotros obtener la vida eterna. Dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecida, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, cuando el hombre muere y viene el momento en el que va a resucitar, porque todos van a resucitar, buenos y malos, justos e injustos, todos van a resucitar. Pero cuando llegue ese juicio, será para que los que van del lado derecho van a la paz y el gozo de su Señor. Y los otros, dice la Sagrada Escritura, al lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Creemos que todos los creyentes serán resucitados corporalmente y que serán divididos en dos grupos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, por favor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Amén. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Mire, creemos nosotros que todos los creyentes serán resucitados. Los testigos de Jehová enseñan que solo un grupo será resucitado y el otro grupo no. Es lo que ellos enseñan. El grupo de 144,000 resucitará y vivirá eternamente. El otro grupo, pues solamente cumplirá su tiempo aquí en la tierra. Pero la Biblia nos dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 17, nos habla de una primera resurrección. Dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es allí el momento y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para encontrarnos juntamente con Él en las nubes. Si no me equivoco, así son las palabras textuales de lo que dice el capítulo. Estamos hablando acerca del arrebatamiento, en el cual en el momento del arrebatamiento, los creyentes que murieron, y estamos hablando de todos los que vienen detrás de nosotros durante todos estos siglos, ellos van a resucitar primerito, ellos van a ir primero, resucitan y ahora sí, tú moriste con la esperanza de ser arrebatado, resucitas para que esa esperanza tenga cumplimiento, porque es promesa divina. Resucitas y serás arrebatado, vas a experimentar el arrebatamiento. Pero luego vienen los que están vivos, dice luego nosotros los que vivimos, seremos arrebatados también juntamente con ellos en las nubes y seremos recibidos por nuestro Señor Jesucristo en el aire, ¿no? Luego nosotros los que estamos vivos, ahora sí también somos arrebatados, todos nos vamos con Cristo. Empieza la gran tribulación y muchos cristianos se quedaron, algunos que se apartaron, algunos que estaban viviendo en pecado se quedaron, pero sobrevivieron a la gran tribulación porque conocían la escritura, no se, no rindieron adoración a la bestia, no se marcaron su frente ni sus manos con la imagen, con la marca de la bestia. Y dice la escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 en el versículo 4 que ahora ellos también van a resucitar para vivir juntamente con Cristo durante este milenio
en el cual Cristo va a reinar literalmente. Él será el presidente de la tierra, digámoslo así. Él será el gobernante total y absoluto, porque es en el milenio donde tiene que cumplirse el pacto abrámico y también tiene que cumplirse el pacto davídico, como lo vimos en dispensaciones. El pacto abrahámico es donde el Señor le dice a Abraham que eh, de su simiente, de su generación, será incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero el pacto davídico ahora agrega algo más, y es que habla de que del linaje de David nacerá alguien que va a reinar justamente y va a reinar literalmente, no solamente sobre el pueblo judío, que cuando se cumple el pacto abrámico es porque ya ellos ahora van a creer en Cristo, sino que también será para todo el resto de la humanidad. Entonces, nosotros creemos que los creyentes serán resucitados, absolutamente todos. Habrán dos resurrecciones, lógicamente. Dos resurrecciones, habrán dos grupos. El primero, los que se van porque estaban listos, y el segundo, pues los que sobrevivieron a la gran tribulación y no se dejaron marcar por la bestia. No le recomiendo a nadie le recomiendo que crea que, bueno, a la final si yo me quedo porque no quiero arreglar esto en mi vida, ya yo con tal que no me deje marcar, entonces no va a pasar nada conmigo. No se lo recomiendo a nadie a que corra ese riesgo, porque serán días, dice la Escritura, que el hombre buscará la muerte y la muerte huirá de él. Qué duro, qué difícil tendrá que ser ese momento en el cual vivirán la gran tribulación y cómo poder soportarlo. Eso será muy complicado. Vamos a hablar acerca de una segunda secta que es muy conocida también en medio nuestro. Esta secta es conocida como la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo. El fundador es un hombre llamado Edir Macedo Becerra. Es un hombre de nacionalidad brasileña. La fecha de fundación de esto fue el 27 de julio de 1977. Algunos de los que estamos aquí quizá todavía en ese tiempo también eh, nacieron inclusive cuando esta organización fue fundada. Los orígenes es algo que ya hemos venido viendo, y es que son cristianos evangélicos insatisfechos. Mire, esta, esta secta, esta secta tuvo su origen cuando cuatro miembros, si no me equivoco, cuatro miembros de una iglesia evangélica llamada Nova Vida, allá de Brasil. Cuatro miembros de esta iglesia se sintieron insatisfechos por las cosas que ocurrían en la misma. Ellos, asimismo, como Carlos Russell, tenían sus problemas acerca de confrontarse con el pecado, acerca de la condenación y temas como estos que son parte de la doctrina de la Sagrada Escritura. Y ellos, al sentirse insatisfechos porque, como muchos creyentes, la iglesia no cumple con los requisitos que ellos quisieran. Algunos quisieran que la iglesia se haga a su imagen y semejanza, y la iglesia está hecha a la imagen de Cristo. Es lo que la iglesia tiene que reflejar a Cristo. La gente quiere que refleje sus deseos, la gente quiere que refleje su manera de vivir, y no es así. Entonces, eh, uno de estos hombres, de estas cuatro personas, llamado Edir Macedo, el cual eh, fue tesorero de otra secta que fundó un cuñado, la cual se llamaba
la Iglesia de la Gracia. Y la historia dice que ellos tuvieron un pequeño problema por asuntos de dinero, ya que Edir Macedo era el tesorero y pues digamos que quería también su tajada, ¿no? Quería su tajada porque Edir Macedo exigía el 50% de las ganancias de esa secta. Entonces el cuñado de él dice la historia que no aceptó y pues Edir Macedo se abrió y empezó a, a crear lo suyo. Edir Macedo, antes de eso, había sido católico, pero dice que la historia que a los 20 años él dejó el catolicismo y allí se ingresó y se convirtió al pentecostalismo. Él era un cristiano pentecostal de lo que nosotros conocemos y llamamos los de hueso colorado. De eso era este hombre, un pentecostal de hueso colorado. Y ingresó en esta iglesia, una iglesia pentecostal allá en Brasil. Hasta la actualidad todavía existe la iglesia Nova Vida, Nova Vida en portugués, que significa nueva vida, ¿no? Y allí estuvo él por 10 años. Y pues cuando él ya empezó a sentir estos problemas y todo eso, abrieron un local en un barrio pobre de allá de Río de Janeiro, eh, y abrieron un local y empezaron a hacer sus cultos allí. La historia dice que en sus primeros años apenas sobrevivía económicamente, hasta que llegó un momento en el que una mujer de la iglesia vendió un terreno y le donó todo el dinero. En ese momento, este hombre llamado eh, Edil Macedo, lo que hizo fue comprar 10 minutos por día en una radio. Y es allí como empezó a publicar su fe y como empezó el éxito, podríamos decirlo, de este hombre, porque empezó a publicar su fe y digamos que lo que él empezó a enseñar fue algo que fue atractivo al oído de las personas, porque eso es lo que, la manera como las sectas ganan adeptos y ganan miembros, porque les dan justamente lo que ellos quieren. Hay gente que está caminando por la vida queriendo que las cosas se hagan a su manera y cuando escuchan un lugar o les enseñan algo que va acorde a lo que ellos quieren, entonces este es el lugar en donde yo quiero estar, este es el lugar en donde yo deseo, donde yo necesito estar. Hay nombres en cada país donde está esta secta esparcida. Por ejemplo, se llama Igreja Universal do Reino de Deus, Iglesia Universal del Reino de Dios, en Brasil y en Portugal. En Estados Unidos se llama Comunidad Cristiana del Espíritu Santo. En España se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo. Y aquí en nuestro país, en el Ecuador, se llama Pare de Sufrir. Mire, estaba viendo algo y una revista llamada la revista Veja, dice que para el año 1995 el patrimonio de esta iglesia, de la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, o Pare de Sufrir, como la conocemos nosotros acá en Ecuador, era de 400 millones de dólares. Dice que esta organización recibe un aproximado de 1.000 millones de dólares en donaciones de sus miembros. Este hombre llamado Edir Macedo es propietario de un banco, de dos periódicos, de una revista, de una red de televisión, de 30 emisoras de radio en Brasil, 5 emisoras en el exterior y hasta una fábrica de muebles, una editora también, dos gráficas y una reproductora de video. En realidad, el hombre ha sabido invertir lo que ha recibido.
de, de los miembros en, en, en él mismo, ¿no? La doctrina de este hombre, conocido como el obispo Macedo, se centra en la liberación, ¿no? Una de las cosas que ellos enseñan es la lucha contra los demonios y también la teología de la prosperidad. Mire, ellos practican la liberación de los demonios en los fieles. En todo templo de los pares de sufrir, siempre se ora por liberación de los espíritus como hechicería, como adulterio, como fornicación, los celos, pleitos, envidia, dolores de cabeza, insomnios, temor, depresión, y ellos culpan inclusive a los demonios hasta de la homosexualidad, al igual que del SIDA. Ellos culpan para todo esto a los demonios. Es una secta que en realidad utiliza bastante el, el lenguaje de la demonología para eh, desde allí ellos basarse en, en la razón por la que las personas están mal. Dicen, tú estás así porque tú estás endemoniado. Eso es lo que tú estás. Tú estás endemoniado. Y tienes que estar aquí para que seas libre. Entonces, es lo que ellos enseñan y la gente dice, si yo me voy, este demonio, este diablo que tengo por dentro no se va a ir nunca de mí. Y la gente pues se queda, es doctrinada de esa forma y prácticamente está atada a ese lugar, atada a recibir la enseñanza que le dan allí y atada también a que si se sale no va a poder ser libre nunca, ni mucho menos va a poder ser sana. La teología de la prosperidad es otra de las doctrinas de ella. Mire, se dice que eh, Edith Macedo aprendió mucho de algunos predicadores norteamericanos que durante ese tiempo se levantó la conocida teología de la prosperidad. Y ahora que entremos nosotros en historia de la iglesia y vamos a ver de cómo la iglesia fue evolucionando, y allí vamos a ver de cómo el cristianismo específicamente se separó del catolicismo y todo eso. Entonces, allí vamos nosotros a aprender ya casi al final lo que es la teología de la prosperidad y sus principales fundadores de esto. Edir Macedo copió muchísimo de lo que aprendió, de lo que enseñaban estos predicadores en aquel tiempo. En esta iglesia, los seguidores, los seguidores deben de entregar sus diezmos para no ser conducidos a las garras de Satanás, el diablo. En la iglesia del reino de Dios o la iglesia eh, de, de los pares de sufrir, como nosotros la conocemos, eh, los cultos son de aproximadamente 2 horas. Durante alrededor de 1 hora se canta un poco y se escucha la palabra del Señor, pero la otra hora se dedica solo a hablar de dinero y de recaudar dinero. Tiene muchísimas prácticas idólatras, tienen muchísimas prácticas idólatras y ellos... eh, al igual que el catolicismo en algún momento se mezcló con el gobierno y entraron allí las prácticas eh, ocultistas e idólatras, ellos también tienen ese sincretismo religioso. O sea, hacen una mezcla de doctrinas bíblicas con creencias supersticiosas. Y esto es lo que lleva a las personas a la idolatría. Y la Biblia condena la idolatría. Vamos a leer unos pasajes bíblicos también. Quiero pedirle asimismo una vez más, mi hermana Lili Guerrero, Éxodo capítulo 22, versículo 20, Levítico capítulo 26, versículo 30, mi pastora Mónica Castro, mi pastora Sandra Vergara, Deuteronomio capítulo 17, versículos 3 al 7. Así que
Éxodo capítulo 22, verso 20, por favor, mi hermana Lili. Amén. El que ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente a Jehová, éste será muerto. Wow, increíble. La escritura es muy tajante en estas cosas y muy directa. El que ofreciere sacrificio a otros dioses y no a Jehová, será muerto. Levítico 26:30, por favor. Amén. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Amén. Algo que abomina a Dios es la idolatría. Y pastora Sandra, por favor, Deuteronomio 17:3 hasta el 7. Amén. Ya se me perdió. Amén. ¿Qué hubiere ido y servido a dioses ajenos? Y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, ¿qué tal abominación ha sido hecha en Israel? Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así que quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Amén. Mire, el mal que en realidad trae este sincretismo o digamos esta mezcla de la idolatría con la verdad. Y es lo que ocurre en realidad en este lugar conocido como la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo. Mezclan ciertas cosas bíblicas y le meten mucha superstición, hasta podríamos decir brujería. Hay momentos en los que la gente tiene que caminar por sal, utilizan a veces ciertas hierbas y muchísimas cosas así. Hay cosas que ellos usan como por ejemplo, ellos le llaman la rosa bendita o la rosa ungida. Es algo que le dan a las personas, pero todo esto tiene un costo. El aceite ungido, el aceite bendito, todo eso tiene un costo para que usted lleve y su casa sea bendecida. La sal bendita, el pañuelo, que el champú, todo es bendito. Todo es bendito y todo va a traer algo especial y sobrenatural sobre tu casa. Semillas benditas o semillas ungidas también, que te traen un frasquito, el agua del río Jordán, la arena de la playa del mar de Galilea, el aceite del monte de los olivos, la vara de Jacob. Todo esto lo vuelven algo como un medio para que la bendición venga a tu casa. Tienes que llevar la rosa para que la bendición vaya a tu casa. Tienes que llevar el aceite para que la bendición esté en tu casa. Tienes que llevar el pañuelo, tienes que llevar la semilla, tienes que llevar la arena, tienes que llevar el agua del Jordán, tienes que llevar esta varita de Jacob. Y con esto la bendición va a llegar a tu casa. Y la gente tiene eso en su casa. Podríamos decir que hasta le tiene hecho un altar para aquellas cosas que ellos han recibido allí, por lo cual han tenido que pagar inclusive, y ellos han recibido ahí, ellos le tienen prácticamente hecho un altar y tienen más fe en la rosa bendita, en el aceite bendito, en la vara de Jacob, en la arena del mar de Galilea, en el aceite del monte de los olivos, que creo que no llega ni aceite de la favorita, pero bueno, así es como ellos lo promueven y, y la gente tiene más fe en eso que en realidad en la palabra del Señor y en que las bendiciones, dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, que hay bendiciones que vienen a nuestras vidas
por una sencilla causa, por la obediencia. Recordemos algo, la bendición de Jehová es la que enriquece, no empobrece, ni añade tristeza con ella. Entonces, eh, es así como ellos ellos trabajan. Su doctrina, además de eso, eh, es su liderazgo. Ellos tienen una jerarquía con poderes unipersonales, como son el obispo superior, el obispo nacional y los pastores. Esta es la jerarquía, en tres niveles, podríamos decir, en tres niveles de los obispos. Y es allí donde la apreciación de las personas hacia ellos tiene que tener un nivel muy alto. O sea, las personas tienen que ver al obispo y al pastor como prácticamente una deidad. Ellos son personas comandadas directamente por Dios. Solamente ellos les pueden dar una palabra directa porque solamente a ellos Dios les habla por sueños, por visiones y por la Biblia. Es a ellos a quienes los guía. Mira, esto es lo que tienen que tener ahora en su casa. Esto es lo que tienen que llevar a su casa porque el Señor me lo ha dicho. El Señor me ha dicho que tienes que llevar la rosita. No es la rosa de Guadalupe, es otra rosa que te vas a llevar ahora. Y es así como ellos trabajan, es una jerarquía, digámoslo así, que existe en el liderazgo de ellos. Aquí no, no es que hay la participación, digámoslo así, de otros predicadores, solamente es el pastor. Es el pastor porque solamente él tiene la revelación. Él no puede poner a otra persona a predicar, a llevar la palabra de Dios porque él es el líder innato allí a quien Dios se le revela directamente, como Dios hablaba con Moisés, Dios habla con él y él tiene que guiar al pueblo. No es como la iglesia cristiana evangélica que es más inclusiva. Nosotros preparamos a todos para que sean predicadores, para que sirvan en la iglesia en una u otra forma. Existen hasta departamentos en la iglesia, con jóvenes, con niños, con mujeres, con caballeros y diferentes maneras que tenemos de trabajar. Acá solo las personas principales son las que son comandadas directamente por Dios. Y ellos, además de eso, practican ciertos métodos de apariencia mágicos sacramentales en la relación del humano con el divino y lo material con lo espiritual. Por ejemplo, aquí vamos a ver unos ejemplos. Eh, la rosa de la rosa roja, la rosa roja es para las cuestiones de la salud. La rosa amarilla, cuestiones de prosperidad. La rosa blanca para cuestiones sentimentales. Cuando tienes que llevar una fotografía de familiares, la unge con aceites santos y es así como la llevas a Dios y Dios te puede hacer el milagro sobre esa persona. Los pomitos de agua del Jordán, que es prácticamente los fines iguales a los de esas rosas. Beber un vaso de agua que ellos bendicen. Ellos dicen, este vasito, en este vaso está la bendición, bebe un poquito de este vaso de agua que lo beben desde, la persona está en la radio a veces, ¿no? Están en la radio, toma un vaso de agua y voy a orar por esa agua y ahora oro, ahora tómate el agua y ya con eso tú ya vas a estar sano en tu cuerpo, vas a ser próspero económicamente, las cosas se van a solucionar de inmediato. En los cultos o reuniones que ellos hacen, eh, ellos dicen que lo que lleva a tu casa transporta la bendición de Dios para bendecir lo que sea. Sí, ellos dicen
Eso, lo que tú llevas a tu casa, estas cosas que tú estás llevando a tu casa, estas rositas, estas cositas, es lo que va a traer bendición a tu casa. En las reuniones de ellos, eh, la Biblia no se usa como, como la usamos nosotros en sus comunicaciones. No se da énfasis. Usted no va a encontrar que allá le van a hablar de de las doctrinas fundamentales del Evangelio, como es la salvación, como es el Espíritu Santo, todo lo que nosotros vimos, por ejemplo, al principio sobre la deidad de Jesucristo, sobre la soteriología, sobre la martiología, sobre la neumatología y todo lo que nosotros vimos al principio de este seminario, usted no va a encontrar enseñanzas de esas, o sea, enseñanzas, doctrinas fundamentales del Evangelio. Lo que sí usan siempre van a ser versículos bíblicos, un extracto de la Escritura y sacarlos fuera de contexto. Es así como nacen las herejías. Y vamos a ver unas cuantas herejías que ellos enseñan. Primero, todos los males de cualquier especie son de origen demoníaco. Para ellos, si algo malo te ocurre, es porque el diablo te lo provocó. Y es la verdad que eh, la mayoría de las cosas tienen un trasfondo espiritual, pero porque mayormente de nuestras malas decisiones toma ventaja el enemigo. Pero para ellos, si tú vienes, pastor, usted me oró para que esté yo sano y ahora tengo otra cosa que me está ocurriendo, te está ocurriendo esto malo o ayer oramos por ti por prosperidad y hoy día te robaron, te vacunaron, es porque el diablo te estaba persiguiendo, ya, digámoslo así. Para ellos todo mal es de origen demoníaco, todo mal, toda cosa mala que te ocurra es de origen demoníaco. Segundo, la sanidad es un derecho adquirido por medio del Señor Jesús. O sea, es un derecho. Tú vienes aquí a la iglesia y tú ya eres sano. Sin embargo, la Biblia me enseña a mí y en la vida he visto, he conocido y he aprendido que no todos los creyentes muchas veces se sanan. Pablo tenía una enfermedad, un aguijón en su carne. Muchos otros, hasta a Timoteo, Pablo le recomienda que tenía un problema en su estómago, que se cuide, que tome vino, inclusive él le hace una recomendación por el problema que tiene en su estómago. Pero dice, no, tú tienes que tú al venir aquí, tú tienes que ser sano, tú vas a ser sano. La salvación es para otro momento. Lo que sí vas a obtener tú aquí es la sanidad. Y si no eres sano, es porque hay un demonio todavía allí metido que no ha salido. Y las personas pueden pasar años enfermas y el culpable es él, porque tiene un demonio. O sea, puedes dar plata todos los días, pero si todavía sigues enfermo, porque estás endemoniado todavía. Hay un demonio que no ha salido de tu cuerpo. Tercero, el pastor tiene el don de sanar a aquellos que están incapacitados de creer y actúa independientemente de la fe del enfermo. O sea, si tú tienes fe o no tienes fe, trae tu ofrenda y yo te aseguro que vas a ser sano. El pastor, así tú no tengas fe, así tú no creas, el pastor te dice que vas a ser sano. La Biblia me dice a mí que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por cuanto allí había mucha incredulidad, o sea, había falta de fe. Cuarto, la liberación completa solo se consigue con la participación en la vida de la iglesia. Tú sigues enfermo, tú todavía vives endeudado, es porque no has sido libre. Por eso, para ser libre, tienes que estar netamente aquí en la iglesia. Por eso es que estos movimientos, estas sectas, ustedes las ven siempre, muchas veces llenas de creyentes, las iglesias a veces abarrotadas de personas. ¿Por qué?
Porque una de las cosas que se le enseñan es que tú nunca serás libre si no pasas, si tú te pierdes un culto, si tú das de ir a la iglesia, si tú no ofrendas, si tú no diezmas, nunca vas a ser libre si tú no cumples con esos requisitos. Es parte de la enseñanza que hay en estas doctrinas. Solamente serás libre si vas a estar activamente participando en la iglesia. Quinto, solamente en las reuniones se reciben las principales bendiciones. Nadie fue bendecido en su casa. Por eso le digo, la manipulación está acá a tal punto en que Dios solo te puede bendecir si vienes a la iglesia. Bendición no llega a tu casa si tú no has venido a la iglesia. Por eso la gente difícilmente se pierde un culto. Con esto no estoy diciendo que nos perdamos de ir a la iglesia, ¿no? O que dejemos de ir a la iglesia o que le enseñemos a la iglesia cosas como esta. Pero no podemos poner nuestra esperanza, mucho menos limitar a Dios a que Él nos quiera bendecir de muchísimas otras formas y creer que solamente por eso yo puedo, contra que me congregue, así yo sea desobediente, así yo tengo una doble vida, así yo ande en malos caminos. Lo importante es que me congregue, que lleve mi ofrenda, que compre lo que me venden allí y listo para que yo pueda tener las bendiciones del Señor. Sexto, bautismo en agua por inmersión es la condición indispensable para todas las bendiciones. De esta manera es como ellos eh, agarran a sus miembros. Ya te bautizaste aquí, si tú ya te bautizaste, pues ya no puedes salir. Por eso los inspiran a que se bauticen inmediatamente, lo más rápido posible, para que tengas todas las bendiciones. Y la gente, una de las cosas a las que le tiene muchas veces miedo es al bautismo, ¿no? Pero allá, si tú quieres ser bendecido y no te bautizas, no vas a ser bendecido. Entonces, la gente se bautiza más es por el afán a que Dios le envíe ciertas bendiciones, le conceda ciertas peticiones y no porque en realidad quiere tener un encuentro con Dios. Otra herejía. En el bautismo el pecado es sepultado y no tiene más dominio sobre el creyente. Eso es otra herejía en realidad. Porque usted está bautizado y aunque usted esté bautizado, usted tiene luchas con el pecado. ¿Cierto? Usted y yo tenemos luchas constantemente con el pecado, por eso necesitamos vivir en la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros de Él podamos recibir fuerza, para eso, para que del Espíritu Santo nosotros podamos recibir la fuerza, el dominio propio y así nosotros poder eh, vivir de una manera correcta delante de la presencia del Señor y poder tener el poder para vencer el pecado. También por la participación de la Santa Cena, que es el cuerpo de Cristo, el participante goza de la misma salud física que Cristo tenía. Ellos dicen que cuando tú eh, participas de la Santa Cena, eh, tienes la misma salud que tenía Cristo. Lo siguiente, el pan que simboliza el cuerpo del Señor da total salud física y el vino que simboliza su sangre da salud espiritual. Para ellos es tan importante la Santa Cena y es por eso que muchas personas cenan inclusive aunque no estén bien, aunque estén en pecado, muchas personas están allí cenando porque solamente de esa forma van a ser sanos y solamente de esa forma van a ser prósperos. Todos los hombres son hijos de Dios. Ese es otro más de las enseñanzas que ellos dicen. Cuando la Escritura dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos hijos de Dios si no creemos en Él, pero ellos a todos se los llama y se los hace sentir como hijos de Dios. Y por eso es que la gente a veces no piensa en cambiar porque siente que ya lo tiene todo porque es lo que le ofrecieron. Me ofrecieron que yo así sea un vacunador, así sea
un, un traficante, soy un hijo de Dios, yo doy mi apoyo, doy mi siembra, doy mi ofrenda en este lugar y me siento bien. Por eso hay mucha gente, usted ve, hasta de bendiciones, te tratan, te saludan, bendiciones. Dios te bendiga, te dicen algunos. Y este que tiene que ver con Cristo, no tiene que ver con nada, pero lo hicieron sentir hijo de Dios, por eso cree que no necesitas buscar más a Dios. Ese es el problema. El dinero es la sangre de la iglesia, sin el cual nada se hace. El dinero es para la iglesia lo mismo que la sangre es para el cuerpo físico. Eh, es por eso que aquí el dinero es el mensaje central y principal. El reino tiene que crecer, tú tienes que ser sano y por eso es que existen todos estos medios. Estas cosas que tú recibes son para que lleves bendición a tu casa, pero también para que la iglesia siga creciendo y siga prosperando. Son cosas que hacen que la fe de la persona cambie y no sea una fe total en el Señor. El diezmo es una exigencia obligatoria de Dios. Es fundamental para la vida física, espiritual y financiera del cristiano fiel. Si tú estás mal, si tú no estás prosperando, es porque no sencillamente no estás diezmando y como pues no estás diezmando, no estás cumpliendo con lo que el Señor ha dejado para nosotros. Es obligatorio el diezmo y es verdad, tenemos que diezmar, pero no podemos utilizar esto como un método de manipulación. Hay que darle a Dios, hay que sembrar, hay que ofrendar, hay que apoyar en el reino, yo lo creo. Y yo estoy viendo gente muy bendecida en este tiempo que están sembrando, por ejemplo, para la construcción de la iglesia. Y veo lo que Dios está haciendo en mucha gente. Veo lo que Dios está haciendo. Pero yo no puedo utilizar esto como un medio eh, para poder tergiversar la fe de la persona. Que con tal que tú ofrendes, ya eres salvo. Con tal que tú envíes tu diezmo, tú ya vas a ser sano. Yo no le puedo ofrecer a las personas algo que yo no manejo. Yo no manejo la salud. Yo no manejo la prosperidad de las personas. Estas cosas son cosas que Dios decide cómo hacerlo. Hay personas que dan eh, algo poco y Dios le bendice inmediatamente. Hay otros, pues, que tienen que pasar procesos de la manera como Dios trata. En primer lugar, Dios conoce los corazones y Dios hace como Él quiere. Pero no podemos utilizar estas cosas para querer manipular al pueblo, a la iglesia y hacerle ver eso como un único requisito para que el hombre pueda agradar a Dios. Es importante, es imprescindible, es parte de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad a Dios, pero no podemos hacer ver aquello como lo único que el hombre necesita para poder acercarse y ser aceptado por el Señor. Amén. Muy bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con estas dos sectas como son los testigos de Jehová y cómo son también los que nosotros conocemos acá en Ecuador como los pares de sufrir. ¿Sí?